Ha sido una mañana realmente muy linda, muy especial la que hemos podido compartir en esta mañana. Y el sentir del corazón del Señor es poder llevarnos más adelante, es poder llevarnos a avanzar en nuestra vida y en el plan que Él tiene con cada uno de nosotros. El Señor quiere nuestra santificación, el Señor quiere nuestra salvación, el Señor quiere que nos vaya bien en la vida. Y recordemos que el éxito en la vida no está solamente determinado por las habilidades técnicas. Es algo que hemos explicado aquí muchas veces. El éxito no solo depende de qué tan bueno eres en lo que haces. Uno de los ingredientes más importantes en el éxito son las habilidades relacionales. Es decir, que no basta ser bueno con lo que haces, no basta con que seas el mejor en lo que haces, si además de eso no aprendes a relacionarte de una manera saludable. Puede ser muy bueno, puede ser muy talentoso, pero si no tienes los contactos, si no tienes los amigos, ¿sí?, que te conectan con los contratos, con los puestos de trabajo, con las oportunidades, no vas a salir adelante, no vas a ser exitoso. Y pensando en esto, en lo clave que son las relaciones, estadísticamente encontraba que una de las relaciones que con mayor frecuencia funcionan mal es la relación entre padres e hijos. Me refiero al padre varón. Esa relación entre padres e hijos es una relación que estadísticamente es una de las más disfuncionales o que con mayor frecuencia no se lleva de buena manera. Y la prueba clara de esto está en la diferencia del movimiento que hay en la celebración del Día del Padre y la celebración del Día de la Madre, ¿cierto? Y es que miraba, por ejemplo, las estadísticas que sacaba la revista Dinero, o sea que es una revista especializada en temas económicos. Ellos proyectaban que el promedio de gasto que las familias tenían planeado, incluyéndolo en la comida y el detalle, para la celebración del padre, por familia, el promedio eran 100,000 pesos para el padre. O sea, con el almuercito y con el par de medias que se le compra, están los 100,000. Y que el promedio de dinero que la mayoría de hogares dejaban o apartaban para la celebración del Día de la Madre estaba sobre los 300,000 pesos. O sea, más del doble de lo que se gasta para los padres. Y algunos se preguntarán, alguna mamá dirá, bueno, ¿y dónde están esos 300? ¿Dónde están? Dentro de ello, lo cierto es que sí hay una gran diferencia entre el sentir que hay en los hogares respecto a la celebración del Día del Padre y la celebración del Día de la Madre. Y hay muchísimas causas. Dentro de eso está esa relación orgánica, ¿no? Esa relación de dependencia desde el hijo con su mamita, desde el vientre, ¿no? La relación de hijo-mamá es mucho más cálida. Y generalmente los padres son mucho más distantes y más fríos en su relación. Generalmente los varones, no es que no amemos, porque todos los seres humanos amamos y tenemos la capacidad de amarlo. Lo que pasa es que generalmente lo expresamos de una manera diferente y muchas veces no lo expresamos como deberíamos. Esa es la verdad. Fallamos al expresar el amor. Entonces es cierto que muchas veces los papás también se portan mal porque no saben expresar ese amor. Vea el caso de un papá moribundo, de un anciano ya, que estaba en su casa pasando los últimos días y estaba rodeado de sus hijos y allá medio pide mal: Sonia, ¿estás aquí? Sí, papá, aquí estoy. Carlos, ¿estás aquí? Pues sí, papá, aquí estoy. Carmen, ¿estás aquí? Sí, papá, aquí estoy. Y si todos están aquí, ¿quién carajo dejó prendida la luz de esa pieza allá? Como ustedes no dan lo de los recibos. Hasta el último momento. ¿Alguien tiene algún papá así?
A veces los varones somos como medio complicados, ¿sí? Esa relación entre padre e hijos realmente históricamente no ha sido una relación fácil con el padre varón. Ve este artículo, mira lo que piensa el hijo de su padre varón, según el rango de edad que tiene. A los 7 años, un hijo piensa: mi papá es un sabio, mi papá todo lo sabe. A los 7 años. A los 14 años, dice: me parece que mi papá se equivoca en algunas cosas que dice y en algunas cosas que hace. A los 20 años, mi papá sí es que es un viejo atrasado, mi papá sí parece de otra época. A los 25 años, no, el viejo sí no sabe nada, ese viejo cansón como siempre, cansón, no hace más sino molestar. A los 35 años, con mi experiencia, mi padre a esta edad ya hubiera sido millonario, con la experiencia que yo tengo. A los 45 años, no sé si ir a preguntarle a mi papá respecto a este asunto. ¿Será que voy y le pregunto al viejo? De pronto puedo aconsejarle. A los 55 años, qué lástima que se haya muerto el viejo. La verdad es que la tenía clara en muchas cosas. A los 60, 65 años, pobre mi papá, era un tipo sabio. Qué lástima que yo lo haya comprendido demasiado tarde. Moraleja: solo entendemos a nuestros padres cuando nos ponemos en sus zapatos. Solo aprendemos a ser hijos cuando somos papás. Cuando somos papás. Entonces, lo cierto es que todos, en mayor o menor medida, hemos disfrutado de los aciertos de nuestros papás. Pero también en mayor o menor medida hemos sufrido los errores de nuestros papás. Lo cierto es que hayan sido buenos o hayan sido malos, la Biblia nos manda a honrarlos. Hayan sido buenos o hayan sido malos, todos son dignos de honra. Todos hemos tenido padres terrenales imperfectos. Y en ocasiones esa relación con nuestros padres terrenales no es la mejor debido a los errores que ellos han cometido. Porque es un hecho que nuestros padres se han equivocado. Pero ¿cuántos tienen un Padre Celestial que nunca se equivoca? Amén. ¿Usted lo tiene? Amén. ¿Usted puede dar un aplauso a este Padre Celestial? Porque nunca se equivoca. Hemos tenido padres humanos imperfectos, pero tenemos un Padre Celestial que es bueno, que es justo, que es amoroso y que es generoso. Lo triste es que algunos, aún teniendo este Padre que es tan bueno, tan amoroso, tan generoso, tan responsable, aún así tienen una relación distante con ese Padre, con su Padre Celestial. Porque a veces uno se justifica: es que mi papá ha sido tremendo. Si el viejo la embarrado, entonces por eso es que uno también. Pero con nuestro Padre Celestial, ¿cómo pudiéramos señalarlo nosotros? Realmente no tenemos cómo hacerlo. Por eso es que quiero compartir esta verdad en esta mañana, y es que debemos fortalecer, y algunos deben restaurar, la relación con su Padre terrenal y también con su Padre eterno, con su Padre celestial. Y por eso es que en esta mañana el Espíritu Santo nos tiene un mensaje titulado Una relación estrecha. Una relación estrecha. Y vamos a estar hablando de manera especial de cómo fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos hacer para estrechar nuestra relación con este Padre bueno? Con este Padre bueno, justo, amoroso, generoso, responsable. ¿Le interesa tener una mejor relación con este Padre bueno? ¿Le interesa de verdad?
Porque si pensamos en las sanas relaciones, una de las relaciones que es clave para el éxito en la vida, sin lugar a dudas, es la relación más importante de nuestra relación con Dios. Esa relación es clave para poder encontrar el éxito en la vida. Y quisiera por favor que me acompañaran a la primera carta de Pedro. Vamos a estar leyendo los versículos desde el 13 hasta el 21 inicialmente. Y a través de lo que el apóstol escribe a la iglesia en la dispersión, nosotros vamos a estar reflexionando respecto a esto, a cómo nosotros podemos estrechar nuestra relación con nuestro Padre bueno. Dice la palabra del Señor, versículo 13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén y amén. Estas son las palabras que el apóstol Pedro le escribe a la iglesia perseguida. Y como les contaba hace un instante, la iglesia está siendo perseguida porque, entre otras cosas, está siendo calumniada. La calumnia por comentarios como el que hacía ahorita de la cena, por la malinterpretación del escenario de la cena. La calumniaban porque Nerón hace poco la ciudad de Roma había sido incendiada. Nerón la había quemado. Y para dispersarlas como coartada, lo que hizo fue culpar a los cristianos que habían incendiado la ciudad. Afortunadamente la mayoría de personas realmente no creyó la versión de Nerón. Pero lo cierto es que sí se estaban cometiendo, como los mismos historiadores romanos lo dicen, se estaban cometiendo de los peores actos de sadismo, los peores castigos. O sea, se estaban inventando hasta nuevas formas de tortura. Los ejércitos romanos acostumbraban dentro de sus ejércitos llevar perros. ¿Alguien ha visto la película Gladiador? ¿Sí? Hay una de las escenas donde sueltan un perro que va a atacar a una persona. En ocasiones se cubría a los cristianos con pieles de ciertos animales para soltarlos a los perros y que los perros los despedazaran. Eran despedazados por los perros o eran despedazados por las fieras, los tigres, los leones, en los circos romanos. La iglesia pasaba por una situación muy difícil. Se estaban cometiendo actos muy crueles contra la iglesia. A ellos les escribe. Y en el versículo 17 les recuerda que tienen un Padre. Que tienen un Padre que va a juzgar todas las cosas. Dice el versículo 17. Y la mejor manera de afrontar ese difícil momento que estaban viviendo era acercándose y fortaleciendo su relación con ese Padre justo. Y por medio de este texto yo quiero compartirles por lo menos 3 pilares de una relación estrecha con Dios. Y el primer pilar es el siguiente: para mantener una relación estrecha con el Señor necesitamos
Imitar el ejemplo de papá. Imitar el ejemplo de papá. ¿Qué pensaría un papá que está contento con su hijo? Un mesecito, 2 mesecitos, ya lo puede sacar a la calle, lo lleva en brazos, en su cobijita, y tan pronto lo ve la vecina, le dice: ay, vecino, ¿es su bebé ya nació? Digo: sí, mira, bien. Ay, tan lindo, no, pero igualito al carnicero, igualito al panadero. ¿Qué pensaría ese papá? Ya chismosa. ¿Cierto? ¿Qué le está pasando? Él se va a sentir ofendido. Se va a sentir completamente ofendido. Ahora, ¿qué pensará este papá cuando lleva a su hijo, lo presenta y la vecina le dice: uy, véalo, y la misma pinta el taita? O sea, los mismos cachetes, véalo. Cachetón y bonito, véalo como el taita. Saca pecho, ¿cierto? Ese es mi hijo, y se siente orgulloso. Así se lo critique, ¿cierto? Dice: no, vea, le sacó las entradas al taita, vea. Tiene más entradas que Centro Mayor. ¿Cierto? Pero con tal de que sea parecido a uno, uno se siente contento, uno se siente orgulloso. Lo que el orden natural nos enseña es que el hijo de tigre sale pintado. Lo que el orden natural nos enseña es que los hijos se parecen a sus padres, se deben parecer a sus papás. Por eso es que Pedro le dice a la iglesia, versículo 15 y versículo 16: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la razón para vivir en santidad? Que nuestro Padre es santo, que nuestro papá es santo. Por eso debemos vivir en santidad. Por eso advierta a los hermanos y diga: oiga, pilas con parecerse al carnicero. ¿Sí? ¿Hay algún carnicero, hijo de carnicero acá? Tienes que parecerte a tu papá. Y tu papá es santo. Por eso es que el primer pilar para fortalecer nuestra relación con Dios es imitar el ejemplo de nuestro papá. Pónganse en este escenario. ¿Qué sentirá un papá que nunca ha fumado, nunca ha cogido un cigarrillo en su mano ni para hacer un mandado, y un día sale temprano, llega al colegio, espera a su hijo a la salida y encuentra al chino fumando? ¿Quién sentirá? Todavía el papá que dice que se fuma los 3 paquetes de Presi y de Mustang dice: no, pues yo fumo. Pero ¿qué sentirá el papá que nunca ha fumado y ve a su hijo fumando? ¿Qué piensa el papá que descubre a su hijo haciendo cosas indebidas? Cosas que él como padre nunca hizo. Cosas que él como padre nunca hizo. Ese papá se siente ofendido. ¿Y qué va a decir? Ese no fue el ejemplo que yo le di. Ese no es el ejemplo que yo le he dado. Hace un instante leíamos en lectura de Levítico, capítulo 19, versículo 20. Las cosas que Dios le puso: que sean justos, que protejan a las mujeres, que cumplan los deberes, que vivan en pureza, que no adulteren, que no anden con la una y con la otra, que respeten, que no se roben, que no se mientan. Ese es el ejemplo que nos da nuestro papá. Ese fue el ejemplo de Jesús. Ese es el ejemplo que nos da nuestro papá. Y por eso dice el versículo 14: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Versículo 17: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos de este mundo.
Entonces, lo que Pedro espera es que en medio de la injusticia que está viviendo la iglesia, en medio de la persecución, en medio de ese ambiente tan difícil, los cristianos exhibieran un estilo de vida diferente, una ética y una moral diferente. A eso es a lo que se le llama santidad. A un estilo de vida diferente. Diferente, recordemos que cuando usted ve la introducción de la carta a la iglesia que está esparcida en diferentes ciudades del Imperio Romano. Y la filosofía griega había impactado completamente la cultura romana y la cosmovisión romana. Los romanos fueron un imperio que se extendió a través de las guerras. A través de las guerras cometieron actos demasiado crueles. Los varones romanos estaban acostumbrados a ver morir a sus amigos de maneras muy crueles, desangrados, amputados, con laceraciones. Los veían morir de manera terrible. Eso impactó su cosmovisión y su pensamiento hasta llegar a pensar, según lo registran sus propios historiadores, si el hombre ha de morir como un perro, entonces ¿por qué no vivir como tal? Era el pensamiento de algunos. O sea, al fin de cuentas la vida del hombre termina como termina la vida de un perro. Nosotros al fin de cuentas deberíamos vivir como tal. Y por eso uno ve en los contratos de matrimonios romanos, matrimonios de 15, personas de 15 matrimonios, personas de 20, de 25 matrimonios, que han estado con uno, con otro y con el otro. Veía uno dentro de la cultura romana abortos legalizados. Veía uno dentro de la cultura romana orgías frecuentemente en todas las clases sociales. Veía uno dentro de la cultura romana homosexualidad. Veía todo tipo de corrupción. Veía uno dentro de la cultura romana infanticidio. Y especialmente asesinato de niñas. Donde los papás que estaban de viaje, estaban en la guerra, le decían a las mamás, si es niña, mátala. Si es varón, déjalo. Eso era lo común. De eso estaba rodeada la iglesia. Y Pedro le está diciendo a la iglesia, no vivan como ellos. Sean santos. Sean santos. Busquen lo bueno. No se amolden a los malos deseos. No tomen el molde del mundo. Vivan con un temor reverente. Recuerden, Dios es su Padre, pero también es el juez. Si ustedes invocan por Padre, aquel que va a juzgar todas las cosas. Dios es nuestro papá, claro, pero también es el juez. También es el juez. No se encaprichen con ninguno de los bienes o los placeres de este mundo, porque ustedes son peregrinos. Ustedes no son de acá. Ustedes están de paso. No se aferren a los bienes, no se aferren a las cosas por las cuales las otras personas se desviven. No se aferran a eso. Si se trata de vivir en santidad, de vivir diferente, amados, si se trata de que nosotros debemos vivir en santidad, vivir diferente, necesitamos considerar seriamente cómo la cultura del mundo nos afecta. Necesitamos considerar seriamente qué ponemos delante de nuestros ojos a través de nuestras pantallas. Sean películas, sean contenidos a través de los celulares, sean contenidos a través de nuestros computadores. Considerar qué estamos poniendo delante de nuestros ojos. Considerar a qué conversaciones le estamos prestando oído. ¿Qué cosas estamos escuchando, mujeres? Y eso no es nada popular. Posiblemente cuando empiezas a hacer esto te van a llamar fanático. Pero recordemos las palabras de Santiago. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y estamos hablando de fortalecer nuestra relación con Dios, de ser amigos con el Señor. Entonces piensa cómo se siente tu Padre cada vez que te ve haciendo las cosas en las cuales Él no te ha dado ejemplo. ¿Cómo se siente papá? ¿Cómo se siente mi papá viéndome hacer esto? Que Él no me dio ejemplo. Por eso es que muchas
veces Dios permite que nosotros veamos a nuestros hijos en cosas en las que no quisiéramos verlos. Porque es ese sentir del corazón de Dios cuando nos ve envueltos a nosotros en el pecado. Por eso, amado, si quieres fortalecer tu relación con Dios, en primer lugar necesitas imitar el ejemplo, el estilo de vida de tu papá. El segundo pilar es que para mantener una relación estrecha con el Señor necesitamos valorar el sacrificio de papá. Tenemos que valorar sus sacrificios. Al interior de las familias, las personas tenemos diferentes necesidades. Por ejemplo, la mujer necesita sentirse amada. La mujer tiene un instinto natural por sentirse protegida, por sentirse cobijada, por sentirse amada. Así el varón tiene un instinto natural por sentirse valorado, por sentirse respetado, por sentirse admirado al interior del hogar. Necesitamos, el varón espera esa admiración, espera ese reconocimiento, espera al varón. Entonces, piensa en esto, seas hombre o mujer. Piensa en un padre de familia que se somete a trabajar en un ambiente difícil de trabajo. Difícil, en un ambiente incómodo. El trabajo es pesado. El ambiente con los compañeros no es muy bueno. El jefe es como medio mal geniado, como medio injusto. ¿Sí? Hay mucha presión, el ambiente laboral es duro. Pero como si fuera poco, este papá se sacrifica haciendo horas extras. El ambiente es feo, es complicado, es tenaz, pero voy a hacer horas extras. ¿Por qué? Porque quiero ganar un dinero adicional para poder enviar a mi hijo a un buen colegio privado. No quiero que vaya a un colegio estatal, quiero que vaya a un buen colegio privado. Se gasta 2 horas en Transmilenio de ida, 2 horas en Transmilenio de regreso, son 4 horas. Trabaja un turno de 12 horas o de 14 horas. ¿Para qué? Para poder pagarle un buen colegio a su hijo. Le compra uniformes caros, porque en los colegios privados el uniforme es más caro y solo se compra en determinados lugares, ¿cierto? Solo es en tal almacén y vale tanto, ¿cierto? Le compra uniformes caros, le compra libros caros, le compra todas esas cosas que piden. El pincel de pelo de Marta. Los niños necesitan para su clase, el niño de kinder, acuarelas con agua del Himalaya. ¿Sabes? Le consigue esa vaina. Y va y las paga el precio que sea, porque es el colegio privado, porque no sé qué. Y usted hace todo eso, y cuando llega la entrega de boletines, resulta que el chino no hace más sino capar clase. No va ni siquiera a estudiar. Y cuando va, y se va tirando hasta recreo. ¿Cómo se siente ese papá? ¿Cómo se siente ese papá? Decepcionado. Se siente frustrado. ¿Sí? Por eso Pedro le dice a la iglesia, versículos 18 y 19, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, con el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Necesitamos valorar eso, valorar lo que Cristo ha hecho, la forma como Él se entregó por nosotros. Miren, recordemos, los sacrificios en el Antiguo Testamento tenían el propósito, parte del propósito de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Una persona cuando pecaba debía ir a presentarse al templo y matar un animal en el templo. Un cordero, una vaca, un buey. Tenían que ir a matar como mínimo 2 tórtolas, una paloma, si era demasiado pobre. Y el sacerdote ponía la mano del pecador sobre el animalito. Y oraba al Señor, y que este animal pague por tu pecado. Y degollaban ahí. Y tú te quedas ahí viendo cómo ese animal agonizaba, viendo cómo se sangraba y cómo iba perdiendo la vida lentamente.
Y parte del propósito era que tu corazón fuera conmovido. Dijera, mira lo que mi pecado causó. A todos nos gusta el sancocho, pero nadie quiere ver cómo matan la gallina. Yo creo que nadie disfruta viendo cómo muere un animalito. Entonces, mira ese espectáculo. Y tenía parte, era a propósito ese. Mira lo que ha hecho mi pecado, que el hombre fuera conmovido. Tristemente, hay algunos hoy que ya no se conmueven por la obra hecha por Cristo en la cruz. Ya no se conmueven. Cuando nos reunimos a participar de la Santa Cena, ese es el recordatorio. Es el mirar a la cruz y mirar a aquel cordero agonizante en ese lugar. Y compungirnos por nuestro pecado. Conmovernos por nuestra maldad. Hay algunos que ya no se conmueven y no muestran gratitud por la obra hecha por Cristo en la cruz. Mire cómo lo dice Isaías, cómo relata la obra de Cristo, cómo lo expone el profeta. Dice Isaías 52, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada humano tenía su aspecto. Y ahí el profeta está mirando a Cristo en la cruz. Nada humano, estaba deshecho, estaba molido, estaba maltratado. Así estaba Cristo, a ese nivel llegó. No murió de un paro cardíaco, murió de una manera cruel. El precio que el Señor pagó por nuestro rescate fue demasiado alto. Entonces, ¿cómo es la relación de un padre con los hijos que no valoran el sacrificio que Él hace? ¿Es buena? No es buena la relación de un padre con aquel hijo que no valora sus sacrificios. Por eso es que ese segundo pilar para fortalecer nuestra relación con nuestro Padre es valorar todo el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Y entender esto nos debe llevar a replantear el valor que le estamos dando a las cosas de la vida. Replantea qué es valioso para ti. Si quieres fortalecer tu relación con Dios, replantea qué es valioso para ti. Replantea a qué le estás entregando tu tiempo. Replantea a qué le estás entregando tu dinero. Piensa en esto. Hay gente que paga 3, 4, 5 millones de pesos por un celular, por un iPhone. Rayan la Decodensa 48 para tener el celular de moda. Y una vez que tienen ese aparato en la mano, ¿qué hacen? Lo cuidan. Le compran un forrito que no se le raya o no sé qué, lo cuidan. ¿Por qué? Porque les costó muy caro. No es una flecha, les costó muy caro. Y si se les cae al piso, eso sienten que se les cayó un pulmón. ¡Mi precioso! Lo cogen, lo soban. Y algunos dirán, ay pastor, algunos hasta con la flecha, se les cae la flecha. Se les cae eso, peor dicho. ¿Sabes por qué Cristo pagó un precio tan alto por ti? Porque eso es lo que tú vales. Él pagó ese precio porque eso es lo que tú vales. Porque eres muy valioso. Eso vale tu vida. Eso vale tu vida. Cristo pagó un precio muy alto por ti, porque tu vida es valiosa. Si piensas que no vales para nadie, que no importas para nadie, mentira del diablo. Se pagó un precio demasiado alto por ti. Por eso, no desperdicies tu vida viviendo de cualquier manera. No la desperdicies viviendo de cualquier manera, porque es que es una vida muy costosa. No debemos ser ingratos.
¿Por qué darle tan poco valor? ¿Por qué darle tan poco de nuestra vida a aquel que nos ha dado tanto? ¿Por qué darle tan poco de nuestra vida a aquel que nos ha dado tanto? Mis amados, ¿quieres fortalecer tu relación con tu Padre Celestial? Amén. ¿Qué debemos hacer? Imitar el ejemplo de papá. Valorar el sacrificio de papá, pero no es lo único. Para mantener una relación estrecha con el Señor, el tercer pilar es confiar en la obra de papá. Imitar el ejemplo de papá, valorar el sacrificio de papá y confiar en la obra de papá. Confiar, si queremos fortalecer nuestra relación con el Señor, necesitamos confiar en lo que Dios está haciendo con nosotros. Y esto es clave, porque hay muchas relaciones quebrantadas entre padres e hijos. ¿Sabe por qué hay muchas relaciones quebrantadas entre padres e hijos? Porque se perdió la confianza. Porque algo falló. Alguno de los dos falló. Porque hay hijos que no confían en sus padres. Porque muchas veces sus padres se han equivocado. Porque hubo abandono en momentos críticos. Porque posiblemente hubo abandono. Porque en lugar de dar afecto hubo maltrato. Porque en lugar de restaurar y proteger, hirieron, hicieron daño, y por eso se perdió la confianza. Pero la verdad, amados, es que es imposible tener una relación estrecha con alguien en quien no se confía. Es imposible que puedas estrechar una relación con una persona en la cual tú no confías. Entonces, amados, a diferencia de nuestros padres terrenales, nuestro Padre Celestial no se equivoca. Él no se equivoca. Por eso es que si queremos fortalecer nuestra relación con Él, necesitamos confiar en lo que Dios está haciendo con nosotros, así no lo compartamos, así no nos guste. Y honestamente, ¿cuántos en alguna ocasión no hemos pensado en que nos gustaría que el Señor obrara de una manera diferente? ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué funciona así? Lo que nosotros quisiéramos es, tenemos problemas de plata, quisiéramos ganarnos el palote una vez por todas y ya. ¿Sí? Nosotros quisiéramos que las cosas se arreglaran de una manera instantánea y de una manera definitiva. ¿A cuánto les gustaría? A mí me encantaría que las cosas se solucionaran de una manera instantánea y de una manera definitiva y ya. Y uno a veces le con el Señor, ¿por qué no puede funcionar así? ¿Por qué? La realidad es que las cosas casi nunca funcionan así. Pero esto no significa que el Señor se esté equivocando. Porque nuestro problema es que generalmente no entendemos del todo los modos y las formas del Señor. No lo entendemos de todo. ¿Sí? Ahora, si esto le sirve de consuelo, quiero que sepa que ese no es solo un problema suyo ni mío. Grandes hombres de Dios tuvieron el mismo problema, y de esto es de lo que nos está hablando Pedro. Versículo 10 y 12, y Kevin, si me regalas un fondo, por favor. Versículo 10 al 12 dice: los profetas, pensemos en los profetas, hombres llenos de Dios, que anunciaron la gracia reservada para ustedes, investigaron cuidadosamente, se me fue el versículo, acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos, eran llenos del Espíritu, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de Jesús.
A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Entonces, desde tiempos muy antiguos, Dios levantó profetas que anunciaron este plan salvador a toda la raza humana. Y lo que Pedro está diciendo es que varios de estos profetas tuvieron que investigar cuidadosamente de qué se trataba ese plan, porque no tenían claro cuál era ni el tiempo ni las circunstancias exactas de la manifestación del Mesías. No lo tenían completamente claro. De hecho, unos veían una parte y otros veían otra parte y otros vieron otra parte, y solamente hasta Belén, como que todas las fichas del rompecabezas se juntaron cuando nació nuestro Señor. Es decir, ellos tenían la visión, pero no la entendían del todo. El Espíritu estaba en ellos, estaba obrando en ellos, pero no entendían del todo qué era lo que pasaba. Y no entendían, ¿cómo así que el Mesías va a tener que sufrir? ¿Por qué? ¿No se supone que el libertador debe llegar con poder? ¿No se supone que el libertador debe llegar con autoridad y no con debilidad? Esa confusión se presentó en diferentes hombres de Dios. El mismo Daniel, en una de sus visiones, lo relata cómo se sentía en ocasiones. Daniel, hablando de su visión en el capítulo 12, aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entender. Así que pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Daniel recibiendo esas visiones del juicio, del fin del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Los profetas en ocasiones tenían la visión, recibían el mensaje del Señor, pero ni ellos mismos lo entendían del todo. Pero el hecho de que ellos no entendieran las formas del Señor no significaba que Dios estuviera equivocando. Los planes de Dios, los planes salvadores de Dios, estaban en plena ejecución. Y ese es el mensaje de Pedro a la iglesia en estos momentos de gran dolor y persecución. Ellos necesitan confiar en Dios, porque Dios no se está equivocando. Con aquello que estás viviendo, con aquello que está pasando en este momento exacto en tu vida, Dios no se está equivocando. Dios está trabajando. Sus planes están en acción. Por eso dice el versículo 20 al 21, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Ese plan que anunciaron los profetas tanto tiempo atrás, que no entendían, eso que ustedes no entendían y que no les gustaba, yo los estoy preparando en beneficio de ustedes. En beneficio de ustedes. Cristo fue entregado en beneficio de ustedes, por amor. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Y acabo de decir la revelación del Espíritu Santo que ya debemos terminar. Bomba. Es que ese mensaje lo entendí. Amado, lo cierto es que, al igual que la iglesia primitiva, muchas veces nosotros experimentamos la injusticia, enfrentamos la difamación de otros, los señalamientos de otros. Y lo que parte del mensaje de Pedro a la iglesia es: por más extraño que todo esto te parezca, confíen en aquel que permite el dolor para producir grandes bienes.
Confíen en aquel que permite el dolor para producir grandes bienes. Confíen en aquel que permitió el dolor y el sufrimiento de su propio Hijo. Confíen en Él. Porque si no lo dejó en la tumba a su propio Hijo, tampoco nos va a dejar en la tumba a nosotros. Amén. Tampoco nos dejará en la mala a nosotros. Amén. No nos va a dejar en la mala. Confíen en Él. Confíen en Él. Ahora hay otro aspecto. Algunos se han distanciado de su relación con el Señor porque confían en su propio esfuerzo. Porque están confiando en sí mismos. Y como ven que fallan, como ven que en ellos mismos llenan su propio estándar y que fallan con Dios, entonces piensan que todo está perdido. Y Pedro nos está presentando la clave. Versículo 13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Y qué es actuar con inteligencia? Tengan dominio propio. Entonces lo que a nosotros nos corresponde es tener dominio propio, es resistir a la tentación. Tengan dominio propio, pero pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Tengan dominio propio. Hagan su parte, sean santos, su papá es santo, pongan su parte, pero confíen en la gracia. Pon de tu parte, pero confía en la gracia. No confíen en su dominio propio, porque si confían en su dominio propio van a caer. Pero si confían en la gracia, esa gracia les va a dar la victoria. Nosotros hacemos nuestra parte. Sembramos la semilla, regamos, aramos el campo, regamos. Pero solo hay uno que hace crecer la semilla. Dios. Dios. Nosotros hacemos nuestra parte, pero la parte extraordinaria la hace el Señor. Así que confía en el Señor. No te desanimes en lo que Dios está haciendo contigo. Así todavía no voy a brotar el tallo, porque posiblemente Dios está haciendo lo más importante con esa semilla. Está ahí sembrada y la está haciendo crecer hacia abajo, la está haciendo echar raíces. Ahí está la semilla. Dios está orando, está trabajando, pero está creciendo ¿hacia dónde? Hacia abajo. Porque si primero no crece hacia abajo, hacia las raíces, nunca va a echar tallo, nunca va a crecer hacia arriba. Posiblemente la semilla en este momento está produciendo raíces. Raíces. Y a su tiempo vas a ver los tallos. Y a su tiempo vas a ver los frutos. Recordemos el artículo de inicio para cerrar, amados. ¿Sabes por qué los jóvenes critican y se distancian tanto en su relación con sus padres? Porque no entienden su forma de pensar. No entienden la forma de pensar de sus padres. Pero a medida que vamos madurando, vamos entendiendo por qué nuestros papás hacían lo que hacían, por qué nos reclamaban lo que nos reclamaban, por qué nos regañaban lo que nos regañaban, por qué nos daban palo cuando nos daban palo. Y la mente de Dios es infinitamente superior a la nuestra. A este lado de la gloria nunca vamos a poder llegar a un nivel donde podamos decir: ya comprendo plenamente a Dios. A este lado de la gloria no vamos a poder llegar a ese nivel. Entonces, como Dios sabe que no vamos a ser capaces de comprenderlo del todo, Él que espera que confiemos. Que confiemos. Que confiemos en Él. Que cuando sea grande, usted me va a entender. Cuando estén allá completos, grandecitos, todos glorificados, ahí lo vamos a entender. A entender. Entonces, amados, vamos a confiar en el Señor. Vamos a estar tranquilos.
Recuerdo un niño que iba en un avión y el avión estaba sufriendo muchas turbulencias. En medio del recorrido ese avión se sacudía. ¿Alguien ya montó un avión con turbulencia? Esa vaina debe dar tucutuco. ¿Sí? Esa vaina debe dar tucutuco. Pero imagínate un vuelo de 2 horas con turbulencia. Una cosa es un ratico, pero 2 horas esa vaina sacudiéndose. Y unos para arriba, para un lado, para el otro. Y el niño iba ahí con su iPad. Como que no las cogía. Y la gente desesperada le decía, pero ¿no está viendo que nos podemos matar y nos podemos morir acá con lo que está pasando? No, tranquilos. Mi papá es el piloto. ¿Por qué él estaba tranquilo? Papá es el piloto. Papá va manejando. Dios amado, posiblemente estás así. Pastor, pero no. Han sido 10 años de turbulencia, pastor. Tu papá es el piloto. Confía. Tu papá es el piloto. Por más turbulencia que estés pasando, recuerda quién es el piloto. Y nosotros estamos viviendo momentos muy turbulentos en este mundo. Muy turbulentos. Entre toda la turbulencia que hay en el mundo, nuestra respuesta no debe ser belicosa, no debe ser agarrarnos con la gente. Nuestra respuesta debe ser santa. ¿Cómo responder la iglesia a la crisis? ¿Cómo responder la iglesia a la crítica? ¿Cómo responder la iglesia a la persecución, a los señalamientos? Con santidad, siendo santos, un estilo de vida diferente. Y esto nos va a acercar a nuestro Señor y esto nos va a dar la victoria. Porque para las tormentas de la vida poder vencer, la relación con nuestro Padre Celestial debemos fortalecer. Debemos fortalecer. Entonces vamos a imitar su ejemplo, vamos a valorar su sacrificio y vamos a confiar. Vamos a confiar en nuestro buen Dios. Puestos de pie, agradecemos al Señor por su palabra.